Así que en esta tarde quiero que hablemos de la palabra de Dios, quiero que hablemos de la revelación que nosotros tenemos y disfrutamos. Pero antes de continuar, o de empezar con la predicación, vamos a ir al Señor en oración pidiendo la bendición para este tiempo que tenemos en su presencia. Padre, gracias te damos una vez más, Padre, porque tú nos permites volver a tu casa en esta tarde y nos permites, Señor, seguir disfrutando de este culto. Te pedimos que sea un culto agradable a ti, Señor, que lo que traigamos delante de tu presencia, Señor, en este día sea tu palabra, sea, Señor, lo que tú tienes para nosotros, lo que tú quieres para tu iglesia, para tu pueblo, Padre amado. Te pido que sigas trabajando en cada uno de nosotros. Necesitamos, Señor, tu guía para nuestras vidas. Necesitamos, Señor, seguir mejorando, seguir creciendo, Señor, en tus caminos y en tu voluntad. Y te pedimos que te dejemos, Padre amado, trabajar en nuestras vidas. Señor, bendice este tiempo, bendice, Señor, como cada día todas las iglesias donde se abren las puertas para la predicación fiel de tu palabra. Padre, bendícenos, guíanos, te lo pedimos en tu nombre y en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro único Salvador. Amén. Amén. Muy bien. Partiendo, hermanos, vamos a ir a 2 de Timoteo, al capítulo 3, versículos 16 y 17. Yo tengo fe de que la gran mayoría de nosotros podríamos citar estos versículos de memoria, ¿vale? Quisiera en esta tarde, aunque no quiero, por favor, que se lo tomen al pie de la letra y que me hablen y me contesten, pero quisiera, hermanos, que pudiésemos mantener en este culto como si fuese una conversación, ¿verdad? Dice 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 al 17, todos juntos, por favor. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hermanos, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el fin de la palabra de Dios? Que el hombre de Dios sea como perfecto, que esté enteramente preparado, nos dice la palabra de Dios, para toda buena obra. Y hermanos, la única obra buena y perfecta que nosotros podemos hacer en este mundo es hacer la voluntad de Dios, es cumplir con los mandamientos y con los designios del Señor. Esta mañana teníamos el proyector bajado, esto lo digo ya para el hermano Darío y algún hermano más de los que ayudan, y el proyector tapaba este versículo que dice aquí: el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vamos a tener que moverlo un poco más a los lados, porque esta mañana el pastor hacía referencia a este versículo y estaba medio tapado, y yo estaba pensando, tenemos que buscar la manera de colocarlo mejor y que cumpla su función, ¿verdad? Porque tenemos aquí expuesto este versículo, porque, hermanos, nosotros nos encontramos hoy aquí con conocimiento de la palabra de Dios, entendiendo por qué venimos a abrir la palabra de Dios, porque el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo hizo su obra en nuestras vidas, ¿verdad? Entonces tiene que quedar bien expuesto, tiene que verse bien y no tiene que haber ningún tipo de impedimento o de traba para compartir de la palabra de la manera que sí y que podamos. Y hermanos, lo digo porque yo pienso muchas veces la cantidad de mensajes, de filosofías, de opiniones, de obstáculos que hay en el mundo para poder hablar de la palabra de Dios. Hoy, ¿verdad? Vivimos en un mundo en el que decir lo que como hijos de Dios creemos que es la absoluta verdad es una ofensa para el mundo, ¿verdad? Porque tristemente nos encontramos en esa época donde el Señor nos dice
que a lo bueno lo llamarían malo y a lo malo lo llamarían bueno. Y es que, hermanos, nosotros estamos aquí para prepararnos con la palabra de Dios para poder pelear con estas filosofías humanas, con estos mensajes que nos quieren dar de que no pasa nada, todo está bien. Esta semana estuvimos con el pastor y con el hermano José viendo unas furgonetas, y el hombre que nos quería vender la furgoneta decía, bueno, lo importante es que somos todos cristianos, ¿verdad? Católicos, todo el que crea que Cristo es el Hijo, da igual, total, ¿qué diferencia hay? Vírgenes, imágenes. No, hermanos, hay mucha diferencia en saber, en entender y en poner en práctica con puntos y comas y con todo como Dios nos lo enseña. Y nosotros tenemos que estar preparados, hermanos, para presentar defensa de todas estas enseñanzas equivocadas y erradas, porque ninguna de estas otras enseñanzas tienen la autoridad de la palabra y el poder de Dios. Porque, hermanos, lo primero que debemos entender, y a veces hasta a nosotros mismos nos cuesta comprender, es que la Biblia no es un libro que leemos y con el cual pues aprendemos a portarnos mejor o portarnos de alguna manera, vamos a decir, para ser un poquito más buenos que los demás. No es así, no es así, hermanos. Tengo mi tablet que me escucha hablar y me contesta ahora. Hermanos, en la Biblia, encontramos quién es Dios, quiénes somos nosotros y cuál es el propósito de nuestra vida. Y eso es lo que quiero que veamos rápidamente en esta tarde. Y entonces lo primero que vemos es que la palabra de Dios, como nos dice 2 de Timoteo 3, 16 y 17, es, ¿qué cosa, hermanos? Toda la escritura es inspirada por Dios, es de Dios. Hebreos 4:12 nos dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y nos dice, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos. Entiende y comprende. Hermanos, ve dentro de nuestro razonamiento. ¿Por qué estás pensando esto? La palabra de Dios quiere desenmarañar toda esta ideología que tenemos en nuestra mente, todos estos obstáculos que nosotros mismos ponemos para no hacer la voluntad de Dios o para a veces intentar, ¿verdad?, acomodar un poco la voluntad de Dios a nuestro parecer o a nuestra comodidad. Porque claro, todos los que estamos aquí, ¿verdad?, vamos a decir, somos todos hijos de Dios, pero todos en algún momento o por alguna circunstancia de nuestra vida nos vemos a veces confrontados con algún hecho que confronta con la palabra de Dios, ¿no? Y bueno, pero es que claro, empezamos con los esques, con los peros, porque la situación en la que estoy, no, hermanos, para Dios no hay grises. Yo sé que lo he dicho muchas veces, pero es que para Dios no hay grises, es o blanco o es negro, porque el que busca estar jugando a dos bandas con Dios, hermanos, déjenme decir esto es una demostración de que si tú quieres jugar a estar un poco en el mundo y a estar un poco en la iglesia o a querer estar ahí en medio, eso es una demostración, es un fruto, es un hecho que demuestra que estuviste cerca, pero que te falta arrepentimiento, que te falta decisión, que te falta entregar a Dios para que Dios sea realmente el Dios
de tu vida, porque Dios dice que a los tibios los vomitará de su boca. O sea, a los que están intentando jugar y acomodar y decir, bueno, vamos a traer esto así para acá y yo me quedo acá en medio. No, no, no. Para Dios no hay medianías. O está bien o está mal, ¿verdad? Eso lo entendemos. Y la palabra de Dios nos dice que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Nos dice, antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Y no hay, puede ser que no haya, hermanos, situación más incómoda y más desagradable que estar desnudo delante de alguien que tú no quieres que te vea. Y hermanos, nosotros estamos desnudos en la presencia del Señor. No tenemos dónde esconder, hermanos, nuestros pecados, dónde esconder nuestros deseos, dónde esconder nuestros anhelos. Dios lo ve todo, ve a través de nosotros. Y hermanos, es por esto que me llama la atención cuando este versículo dice que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos. ¿Alguien se cortó alguna vez con un cuchillo filoso, cortando carne? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿Bien? Yo tenía un cuchillo muy filoso. Un día cortando jamón, me pasé de lado y fue rapidísimo. O sea, cortó el jamón y cortó parte de la carne de mi dedo sin darme cuenta. Y es que el Señor, hermanos, es así. Dios nos abre, nos separa y está todo expuesto al Señor. O sea, Dios, hermanos, con su palabra va a cortar en nuestra vida, aunque nosotros no querramos, aunque nosotros querramos proteger parte de estas cosas que hay en nuestra vida que no queremos soltar o que no queremos dejar a Dios. Y hermanos, es porque es la palabra y es de Dios. La Biblia, hermanos, es la voz de Dios hablándonos y diciéndonos lo que está bien, lo que está mal, lo que hemos y lo que no hemos de hacer. Y por esto, hermanos, es que la palabra de Dios es de Él. Dice 2 de Timoteo 3:16 de vuelta, toda la Escritura es inspirada por Dios. La Biblia tiene un autor, tiene un diseñador supremo que específicamente inspiró a unos escritores para que hoy nosotros tuviésemos esta palabra de Dios y para que en chino o en mandarín o en el idioma que hablen allí tengan su escritura completamente desconocida para nosotros porque nosotros no somos capaces de entender, ¿verdad?, el alfabeto chino. ¿Hay alguien aquí que sepa leer en chino? No. O sea, nosotros cogemos una Biblia en chino y no entendemos nada, ¿verdad? Pero para el chino, para el que habla el idioma, ese idioma extraño y desconocido, Dios, de la misma manera que inspiró a esos hombres que escribieron en el griego y en el hebreo, para que luego llegaran hombres de Dios y tradujesen al español, y tradujesen al chino, y hermanos, y tradujesen hasta al árabe, porque los árabes también necesitan de la palabra de Dios, para que todos los que puedan y tengan la capacidad, hermanos, de escuchar, puedan ver y entender de la misma manera que toda la Escritura de Dios es inspirada por Dios en el idioma que sea dada por Dios para que
todos puedan aprender, para que todos puedan comprender, para poder corregir todo tipo de vida en cualquier parte. Y hermanos, sabemos que esta escritura nos dice en 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 19 al 21, también tenemos la palabra profética, nos dice, más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. ¿Qué lugar más oscuro hay que el corazón del hombre? Hermanos, yo siempre me acuerdo, mis hijos de pequeños habían aprendido que el corazón es más engañoso que ¿qué cosa? Que todas las cosas. Yo no sé cómo fue que lo aprendió, no me acuerdo si fue Emma o fue Lucas, pero cada vez que leíamos ese versículo y escuchaban ellos que el corazón, y ellos rápido contestaban, porque hermanos, el corazón es engañoso, ¿verdad? El corazón es allí donde nosotros guardamos nuestros anhelos, es allí donde están nuestros deseos, el sitio donde debería estar Dios morando, donde debería Dios estar reinando, y nosotros ponemos otras cosas, ese sitio donde nosotros escondemos, y nos dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y hermanos, nadie inventó nada de lo que hay en la palabra de Dios, ni aún en las traducciones. Hermanos, no dudemos de que aún las traducciones son fidedignas a la palabra de Dios, a la enseñanza que la palabra de Dios quiere mostrarnos, con la cual Dios quiere guiarnos, con la cual Dios, hermanos, quiere enseñarnos. Porque, hermanos, Dios quiere enseñarnos a nosotros como hijos suyos. La pregunta es, ¿qué quiere enseñarnos? Dios quiere enseñarnos que solamente en uno hay salvación, ¿verdad? Dice Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, ¿verdad? Hechos 4, puede ser que nosotros teníamos teníamos antes durante años un cuadro ahí y teníamos este versículo. Me encantaba pasar y ver el cuadro ese allí. No sé dónde está, pero no sería mala idea volver a ponerlo. Hermanos, no hay otro nombre bajo el cielo en quien nosotros pudiésemos haber sido salvos. No hay otro nombre bajo el cielo por el cual nosotros debamos hablar y enseñar y mostrar que hay salvación para este mundo perdido, para las almas perdidas que están en este mundo. Dios quiere enseñarnos el camino de salvación que hay en Cristo. Él quiere enseñarnos cómo vivir agradando a Dios. Primera de Corintios, capítulo 10, versículos 23 al 33 nos dice, y esto tenemos que escucharlo y pensarlo. Hermanos, dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed. Y eso lo tengo que leer yo como argentino. Y ustedes saben que yo tengo una predilección, ¿verdad?, con comer carne. Y nos dice aquí la palabra de Dios, de todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante comed,
Y nos dice aquí, sin preguntar. Nos dice, sin preguntar nada, por motivos de conciencia. Mas si alguno os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no comáis por causa de aquel que lo declaró, no por causa tuya, de aquel que lo declaró, y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro, pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y nos dice, no seáis tropiezo, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Y hermanos, Dios quiere que nosotros vivamos de una manera que le dé honra y gloria ¿a quién? A Dios, ¿verdad? Pero si nos invitan a algo, si nos ofrecen algo y sabemos que no es bueno y que no es de testimonio para el otro, no va a servir, no hermanos, para que nosotros no nos sintamos mal, sino para la otra persona, ¿qué debemos hacer? ¿Participar? No, claro, a veces nos da vergüenza, no, es que me invitaron, ¿no? Es que, bueno, ya que estaba ahí, ¿qué iba a hacer? Le voy a hacer el feo y claro, ¿qué van a pensar de mí? Y hermanos, ¿qué van a pensar de nosotros? ¿Que queremos ser fieles a Dios? Qué barbaridad, ¿no? ¿Que queremos ser dignos a nuestro Dios? No, bueno, mejor que piensen que somos amables con ellos y que no queremos hacerlos sentir mal a ellos, a que piensen que nosotros queremos ser fieles a nuestro Dios. ¿Es esa la manera en la que Dios quiere que nosotros, sus hijos, actuemos? ¿Que participemos de las cosas de este mundo para no hacer sentir mal al mundo? ¿Es eso lo que Dios quiere de nosotros? De ninguna manera. Dios quiere que nosotros, como buenos hijos de Dios, como hijos de Dios cabales, hermanos, hablemos, y por eso hacemos siempre hincapié con memorizar la palabra de Dios. Hermanos, tenemos que dar gracias al trabajo que hace el hermano Fernando todos los domingos aquí, machacando para que todos aprendamos los versículos, y tenemos que animarnos todos para poder memorizar la palabra de Dios, y para un momento que digamos que no nos está atacando el diablo directamente, no estamos en un momento de dificultad y de caer en una gran tentación. No, pero debemos tener la capacidad de, con la palabra de Dios, explicar, decir con la buena palabra de Dios, hermanos, porque con la palabra de Dios no vamos a ofender a nadie. Explicar el por qué yo no puedo participar, yo no puedo hacer esto, o no es que no quiero porque no me da la gana, no, es que mi Dios me ve a través mío, conoce todo y ve todo lo que hago, y no puedo participar de esto porque esto no da honra y gloria a Dios. Debemos tener la palabra de Dios de nuestra parte para poder hablar y para poder ser de testimonio. Hermanos, Dios quiere que nosotros le demos honra y gloria. ¿Qué mejor manera de darle honra y gloria a Dios que dando testimonio de su voluntad, que dando testimonio de los mandatos que Dios tiene para nosotros? Porque Dios, hermanos, quiere ser guía. Dios quiere ser luz, quiere ser esa antorcha que ilumina nuestra vida en todo momento, hasta en el momento más oscuro. Hermanos, debemos prepararnos para poder ser de buen testimonio.
Debemos tener la palabra de Dios de nuestra parte para poder ser de testimonio. Salmos 119, 105, ¿qué nos dice? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Hermanos, vivimos en un mundo de oscuridad. ¿Cuántos de nosotros andamos por este mundo de oscuridad con la lámpara que alumbra nuestro camino? ¿Cuántos de nosotros? Yo cuando camino por ahí por el campo, alguna vez por la noche en la oscuridad salimos a caminar por alrededor de casa y llevamos linterna. ¿Saben por qué? Porque no se ve nada, está oscuro, es campo, no hay farolas por todos lados. Y antes de salir de casa nos preparamos para salir. Mis hijos van todos emocionados a buscar sus lámparas para poder andar por la oscuridad en el camino allí. Hermanos, ¿cómo nos preparamos nosotros para salir a andar en este mundo? Debemos memorizar la palabra de Dios. Debemos prepararnos con la palabra de Dios. Dios nos dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Vivimos en un mundo en tinieblas y no nos damos cuenta, no hacemos caso de la suprema y soberana necesidad que tenemos de andar por este mundo alumbrados y no por las luces de neón que este mundo ofrece, no por los flashy de los luminosos que hay por la calle. Hermanos, Dios nos pide a nosotros que cojamos la lámpara para poder andar en este mundo. Hermanos, Dios no solamente nos informa, Dios nos transforma. Dios quiere transformar nuestras vidas. Dios quiere que nosotros con esta palabra comprendamos y entendamos, hermanos, que esta Biblia, esta palabra es para nosotros, es para que nosotros aprendamos, porque nos dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ¿qué? Que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿verdad? Me gusta, he pensado que estos versículos todos podríamos prácticamente citarlos de memoria, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea, todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, hermanos, la palabra de Dios es para todos los hombres porque Dios quiere que todos sean salvos, que todos lleguen al arrepentimiento. Esta semana hablábamos en el consejo de cómo muchos pierden tiempo en el tema de la predestinación, ¿no? Y cómo muchos discuten, muchos, filósofos, ¿no? Y muchas personas que se centran en estudiar profundamente la palabra de Dios, ¿no? Y buscan entender más en profundo la palabra de Dios y hablan que si la predestinación, que si Dios ya nos escogió, pero si Dios ya nos escogió es que nosotros, hay algunos de nosotros que no van a ir al cielo. No, hermanos, no se equivoquen. Todos los que nacen en este mundo están condenados. Todos necesitan a Dios. Y Dios nos dice en su palabra, porque de tal manera amó Dios, ¿a quién? Al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea, no algunos que crean, los que ya están preparados, no, hermanos, Dios nos manda y nos dice que Cristo murió por todos, para que todos los que crean. Hermanos, dejemos de perder el tiempo en fábulas y en cosas que no son el foco
de la Biblia. La Biblia es lo que el cartel de nuestra iglesia pone, la buena nueva, es ese mensaje de salvación para el mundo. Ese es el mensaje que Dios nos pide que nosotros tenemos que transmitir, que nosotros tenemos que enseñar. Ahora, si tú tienes mucho tiempo y después de enseñar y después de testificar y después de llevar tratados contigo y enseñar de la palabra de Dios, si quieres centrarte en estudiar otras cosas y profundizar más en la palabra de Dios, me parece perfecto. Pero primero, haz lo que Dios te manda, porque si leemos un poco más atrás, vamos al libro de Juan, capítulo 3. Y esto, hermanos, quiero que lo entendamos perfectamente. Perdón, dije más, bueno, sí, más atrás y luego más adelante. Dice, perdón, no, vamos al 17. Dice el versículo 17 de Juan 3. Porque no envió Dios a su Hijo, ¿para qué? Para condenar al mundo. Porque el mundo, ¿cómo estaba? ¿Cómo estaba? Condenado, ¿verdad? Y todos los que están en el mundo y viven como el mundo muestra, están como condenados, ¿verdad? ¿Y qué necesitan? Un Salvador. Necesitan salvación. ¿Para quién es esta Biblia? ¿Es para nosotros? ¿Verdad? Para que entendamos, para que comprendamos. Pero hermanos, es para que nosotros, entendiendo y comprendiendo, ¿hagamos qué? Compartamos, mostremos y enseñemos de este Dios que quiere transformar nuestras vidas y las vidas de todos los que están en este mundo. Ahora la pregunta es, ¿nosotros queremos participar de esto? ¿O nosotros... Sí, el Señor me transformó, ¿verdad? Pero ya está, ya me transformó a mí, entonces voy a agarrar, voy a coger mi lámpara y la voy a esconder y la voy a tapar, ya está. ¿Es eso lo que los hijos de Dios van a hacer con la palabra de Dios? ¿Es eso lo que Dios nos pide a nosotros? Hermanos, la palabra de Dios en Juan capítulo 20 habla de cómo cuando Cristo resucitó hizo señales, ¿verdad? Hizo muchas señales. Dice Juan 20:30, dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, los cuales no están escritas en este libro. Y hermanos, Dios en su sabiduría nos dice que no fueron escritas, pero en el versículo 31 nos dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis, ¿qué cosa? Vida en su nombre. Hermanos, Jesucristo resucitó, y esta mañana el pastor estaba haciendo también un comentario de esto, ¿verdad? Y se le apareció a más de 500, se le apareció a los discípulos, sí, lo dijo porque estaba hablando Pablo, se le apareció como a un abortivo, ¿verdad? Hermanos, ¿para que qué cosa? Para que tengan vida en su nombre. Para eso Cristo hizo señales, dejó testimonio del poder con el cual quería salvar a este mundo, quería transformar a este mundo. Hermanos, para que nosotros hoy con la palabra de Dios podamos hablar y podamos compartir y podamos enseñar. ¿Para qué? Para que este mundo, hermanos, que está a nuestro alrededor, este mundo en el cual vivimos, el cual compartimos con tantas personas, pueda ser salvo. Y hermanos, ¿por qué va a ser salvo?
este mundo? ¿Lo saben? ¿Va a ser salvo porque nosotros seamos buenas personas? ¿No? ¿Seguros? ¿No? Vamos a ir a Romanos. Romanos capítulo 10, versículo 14 dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo lo harán? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo lo harán? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo lo harán? Hermanos, sabemos una cosa, sabemos que si nosotros no hablásemos, si nosotros no cumplimos con el mandato de Dios que nos dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, comenzando desde aquí, enseñándoles, hermanos, enseñándoles, ¿verdad? Predicándoles, mostrándole a este mundo. ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Saben que si nosotros no cumplimos con el mandato de Dios, Dios nos dice que si nosotros no hablamos, van a hablar las piedras, que, hermanos, son más obedientes a la voluntad de Dios que nosotros? Vamos a necesitar un burro, ¿verdad? Como el burro de Balaam, que ve a Dios y nosotros le decimos, tira para allá. No, que Dios está ahí, me dice que yo vaya para allá, que tires para allá. Que no, que yo voy para allá porque Dios me dice que vaya. Un burro, hermanos, va a ser más sabio que nosotros. Nosotros que se supone que entendemos, que leemos y que comprendemos. Dice el versículo 15, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es, ¿por qué cosa? Por el oír. Y el oír, ¿por qué cosa? Por la palabra de Dios, ¿verdad? Esa misma palabra que debe ser la lumbrera, la lámpara que alumbra nuestro andar. Esa misma palabra, hermanos, que es la que corta de cabo a rabo, hermanos, penetra hasta lo más profundo. Esa misma palabra. Hermanos, la palabra de Dios tiene un propósito. ¿Para quién tiene un propósito la palabra de Dios? La palabra de Dios tiene un propósito para aquellos que quieren oír el mensaje. Dice Isaías, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Pero yo les pregunto a ustedes, ¿quién va a creer el anuncio de la palabra de Dios si nosotros no queremos hablar? Si nosotros no queremos compartir. Hermanos, nosotros como hijos de Dios, ¿verdad? Hijos de Dios, ¿no? Nosotros con conocimiento, ¿verdad? Nosotros con agradecimiento a aquel que nos salvó, a aquel que nos perdonó, a aquel que nos transformó. O nosotros, como le decía el otro día a los jóvenes, o vamos a ser como Jonás, ¿no? Que escuchando a Dios, viendo la voluntad de Dios,
Vamos, en vez de ir y hacer lo que Dios nos pide, no, yo me voy a ir al otro lado. Yo no quiero ir y predicar, yo no quiero ir y enseñar, porque yo no quiero que me... Hermanos, ustedes saben cuál fue, ¿no?, el resultado de la rebeldía de Jonás, ¿no? Los jóvenes lo saben. ¿Cuál fue el resultado de la rebeldía de Jonás? ¿Jóvenes? A ver, fuerte, jóvenes, venga. ¿Cuál fue? ¿Cómo? No lo escucho. Se lo comió un pez. Sí, muy bien. Pero, ¿qué pasó antes de lo del pez? La tormenta, ¿verdad? Y todos los que estaban alrededor de Jonás creían que se iban a morir. Todos lloraban y oraban a sus dioses. ¡Sálvame! Pero espérate, no faltaba uno aquí. ¿Dónde está? Estaba durmiendo Jonás. Oye, tú loco, ¿qué haces ahí durmiendo? No, es que yo ya sé lo que pasa. Es mi Dios reclamándome. Pero es que no temes que vamos a morir por tu culpa. Hermanos, ¿cuántos de nosotros no escuchamos y no vemos a esas almas que dicen, es que no entiendes, no ves que morimos por tu culpa? Porque no quieres hablar, porque no quieres compartir, porque no quieres obedecer a la voz de Dios, a la palabra de Dios que te manda a que seas de testimonio, a que enseñes, a que anuncies el evangelio de la palabra de Dios. Y hermanos, yo quiero preguntarles si nosotros entendemos qué es la revelación de la palabra de Dios, si nosotros entendemos qué tipo de autoridad tiene realmente la palabra de Dios, si nosotros realmente creemos que la palabra de Dios debe ser la guía de nuestras vidas. Y por último, hermanos, quiero preguntarles, ¿ustedes creen que la palabra de Dios tiene poder para salvar? ¿Tiene poder para transformar? ¿Lo creen? ¿Y qué hacemos con esto que creemos? ¿Qué poder y qué valor le damos a esto, hermanos, que se supone que creemos? Así que, hermanos, quiero animarlos en esta tarde, quiero invitarlos a que todos, en nuestras humildes capacidades, dejemos a Dios obrar en nuestras vidas a través de su palabra. Que dejemos a Dios obrar en nosotros, prepararnos a nosotros y dejemos que el poder de la palabra de Dios nos guíe a nosotros, nos transforme y así un día nosotros podamos no salvar nosotros, perdón, me voy a explicar mejor, podamos ser de testimonio para que otros, hermanos, se puedan salvar. Que utilicemos la palabra de Dios no para beneficio nuestro, no para que el Señor nos quiera bendecir a nosotros. La palabra de Dios, el Señor nos dice que cumplir con la palabra de Dios tiene beneficios para el Hijo de Dios, ¿no? Pero no es el propósito beneficiarnos de la palabra de Dios. El propósito es, hermanos, dejarnos llenar por la palabra de Dios, y ese va a ser el gran beneficio de nuestras vidas. Ser llenos, hermanos, de la palabra de Dios, ser llenos del Espíritu Santo, vivir
con deseo de compartir, de hablar, de enseñar lo que Dios nos enseñó a nosotros. Así que, hermanos, que dejemos que la revelación de la palabra de Dios, que esta palabra de Dios que nosotros creemos que tiene autoridad, que sirve como guía y que hoy tiene poder para salvar y para transformar, obre en nosotros. Somos, creo que fue el hermano Iván la otra semana cuando empezó a predicar, empezó a hablar de una iglesia que ya estaba establecida, ¿verdad? La otra semana o no sé cuándo fue. O sea, que nos vio a nosotros, nos señaló y dijo, vale, ustedes ya son hijos de Dios, ya entienden, ya comprenden, ¿no? No hay que darles la lechita espiritual. ¿Saben, hermanos? Si nosotros creemos que no necesitamos la lechita espiritual, nosotros debemos andar y demostrar que somos adultos en el Señor, dejar a Dios que obra en nuestras vidas para que podamos realmente demostrar nuestra valía para la obra del Señor. Así que, hermanos, que, como les decía, que Dios pueda mostrarse en nuestras vidas, que la palabra de Dios pueda llenar nuestras vidas y que seamos de bendición, que la palabra de Dios, hermanos, siga siendo de bendición para esta iglesia, siga siendo de bendición para los que vienen a esta iglesia y que la palabra de Dios, hermanos, siga confrontándonos con la realidad de nuestra vida, hermanos, con la llenura del Espíritu Santo que hay realmente en nuestras vidas. Vamos al Señor en oración. Padre,